Amigos televidentes, en las últimas semanas varios hechos de violencia han marcado el diario vivir de los panameños. Vamos a poner en contexto esto y para eso me acompaña el padre Ovidio Madrigal, quien es psicólogo además de ser sacerdote. Padre, bienvenido a las pantallas de FTV Diario. Gracias, Ramsés. Padre, estos temas de violencia, recientemente la semana pasada veíamos cómo un grupo de jóvenes le quitan la vida a una persona en medio de una riña que se da en el sector de Obarrio, y esta riña se traslada desde Obarrio hasta el sector de Vía Argentina específicamente. ¿Qué está pasando en la sociedad panameña? ¿Por qué nos hemos vuelto tan insensibles con lo que está sucediendo? Bueno, el análisis sobre la violencia es multicausal. En primer lugar, podemos decir que la violencia más que un efecto es una causa que viene de arrastre por situaciones estresantes. Hay un gran nivel de estrés, de frustración en nuestra sociedad panameña y se va de alguna manera canalizando de manera inapropiada y la gente anda en la sociedad como un globo que de pronto ante cualquier situación que lo puyen, inmediatamente las personas explotan, haciendo como una especie de catarsis de esos niveles de frustración reprimidos y causando pues daño a mucha gente, a veces hasta inocente. Amén de los modelos importados, ¿verdad?, que se están dando en Panamá, pero en toda América Latina, sobre sucesos muy puntuales que no se pueden analizar como hechos aislados, o sea, todos tienen que ver con unas estructuras también, porque podemos hablar de la violencia estructural, de una violencia institucional, de una violencia que se refleja en la familia, pero también en los comportamientos sociales. Padre, estos modelos importados que usted ha señalado llaman mucho la atención, porque anteriormente en temas como el que se dio recientemente en Vía Argentina, tal vez esto hubiese escandalizado muchísimo a la sociedad y se hubiese repudiado muchísimo. Sin embargo, en todo esto, porque lo que ha dicho el Ministerio Público es que se mantienen las investigaciones y están realizando las investigaciones para dar con los responsables de este hecho, la sociedad básicamente ha dejado pasar por alto esto y es como quien dice, y decirlo así, y hay que decirlo, ¿no? Como si no me afecta a mí, pues no tengo nada que hacer ahí involucrado. Definitivamente, yo creo que uno de los grandes problemas de la violencia es la cultura de la indiferencia. Esa cultura que nos hace a que si no me toca a mí, no me importa, nos ha llevado a mantener como estos estándares de poca empatía ante los problemas sociales. Y es una pena porque pudiéramos acostumbrarnos a verlo como muy normal, como muy natural. Y ese es un grave peligro que corre nuestra sociedad, creer que estos acontecimientos muy puntuales no nos dicen nada o no tenemos nada que aportar o no nos llevan a ninguna reflexión o a considerarlo simplemente como hechos muy normales de una sociedad de tercer mundo, por decir así. Hablemos un poco del tema de la salud mental, padre, porque muchas veces estos casos de violencia traen, como decía usted, un arrastre. Sí. Los jóvenes están viviendo situaciones de violencia bastante graves que luego se ven replicados en la sociedad panameña. ¿Qué está pasando con el tema de salud mental de los jóvenes luego de 2 años de pandemia? Porque esto llama la atención que se da luego de 2 años de pandemia. Yo pienso que hay que incrementar más las políticas encaminadas a hacer más docencia a nivel de salud mental. Las dos grandes enfermedades del siglo, se puede decir que nos van a acompañar por mucho tiempo y sobre todo después de la pandemia, es justamente la depresión y la ansiedad. Después de una pandemia o en medio de una pandemia, es imposible que la gente no se sienta afectada y tocada, casi todos en familia nos llaman constantemente a nosotros los psicólogos y a sacerdotes orientadores para canalizar un poco estas situaciones de estrés generalizada que está viviendo la sociedad. Entonces sí hay que incrementar más políticas encaminadas a la salud mental, pero con cosas muy puntuales, hacer más clínicas a nivel de las parroquias, de las comunidades, de los sectores, y acercar más a especialistas en educación social y sobre todo en salud mental. Sobre todo por estas dos tendencias que sabemos, la preocupación por el pasado, que muchos le llaman depresión, y la preocupación por el futuro, que lo ven incierto, que le llaman ansiedad.
¿Cómo romper ese estigma que tiene aquel paciente que asiste a los psicólogos? Porque ahora bien, eso también podría ser una de las causantes. Sí. Usted como psicólogo tal vez lo podrá notar, que muchas veces cuando una persona asiste a un psicólogo a recibir cualquier tipo de atención, lo tildan de loco o de que está mal y que necesita más que un psicólogo, un psiquiatra. Sin embargo, está pasando por un momento o atravesando un momento y no tiene ese apoyo, ya sea de los grupos familiares o de los grupos de amistades también. Sí, nosotros con frecuencia nos han enseñado a cuidar más lo que comemos que lo que pensamos. En salud mental hay una gran realidad y es que nuestros pensamientos, lo que pasa por nuestra cabeza lo somatizamos con mucha frecuencia y es allí donde tenemos que salir de esto de que simplemente voy a un psicólogo por cuestiones de que tengo episodios psicóticos o demás, esquizofrenia, y no necesariamente. O sea, vamos por una gran inestabilidad a nivel anímica, a nivel social, o sea, nuestros estados de ánimo a veces fluctúan mucho durante el día, durante la semana, impidiéndonos el trabajo, impidiéndonos las relaciones interpersonales, impidiéndonos las relaciones con los amigos, inclusive en la casa, y por eso es tan importante considerar oportuno asistir a alguna terapia psicológica que nos ayude en esta línea. ¿Cómo se puede, padre, para ir finalizando la entrevista, hacer ese match entre el lado espiritual y el lado psicológico? Que las personas muchas veces le hace falta esas dos cosas en su vida para poder mantenerse lo más tranquilo, lo más neutral posible y estar, ¿no?, dentro de una sociedad que sea más razonable. Definitivamente van muy ligadas. La gente que posee espiritualidad o la gente que posee acercamiento al Señor, la gente que ha tenido experiencia de Dios, tiene como mayor capacidad de resiliencia para enfrentar la adversidad. Y eso se nota muy claramente en las personas cuando te hablan de lo que están sufriendo y en los hospitales en concreto. Tú ves que en los hospitales las personas que tienen padecimientos físicos o psicológicos, esa espiritualidad los ayuda a levantarse mucho más rápido. Es una terapia, la espiritualidad también es una terapia que bien acompañada puede ayudar a muchísima gente también a levantarse de sus trastornos. Padre, me gustaría que le pueda dejar un mensaje no solo a los televidentes de FTV Diario, sino también a aquellos que nos están sintonizando a través de la frecuencia de Radio Hogar, a que si tienen algún tipo de problema de salud mental, pues puedan acudir a un especialista de salud mental, porque ahora bien, también se está dando un fenómeno, padre, y es que personas no idóneas están dando recomendaciones psicológicas que no le corresponden y que esto podría agravar algún tema de salud mental. Es correcto. Casi siempre cuando uno va a un psicólogo, uno no pregunta de qué escuela psicológica es o si tiene idoneidad. Y es cierto lo que estás preguntando. Con frecuencia tenemos que tener muy claro que las personas que nos atiendan sean profesionales, competentes, que tengan idoneidad, lógicamente, y no solamente simples consejeros. Y mucho menos cuando se va a dar terapia, ¿verdad?, que nos pudiera de alguna manera ayudar. Tienen que ser personas bien intencionadas y profesionales de la salud mental. Y para eso, pues, buscar con personas que conocen quiénes son los profesionales. Nosotros acá en la arquidiócesis, por ejemplo, durante esta pandemia, tanto con el Padre Amado, que en la siesta, que ha ayudado a muchísima gente, también que se ha acercado con situaciones espirituales muy comprometidas. Con él hemos hecho una especie de alianza. Cuando él ve que hay situaciones que tienen que ver con salud mental, él me las manda, los pone en contacto conmigo, con otros psicólogos que conocemos, serios, y que puedan de alguna manera pues ayudar en esta línea. Le agradecemos al padre Ovidio Madrigal por estar con nosotros aquí en FTV Diario. Amigo televidente, un mensaje final sería: no tenga pena asistir a un psicólogo y atender. La salud mental es importante y si conoce a alguien que tenga algún tema de salud mental, pues brindarle ese apoyo, padre. Era el padre Ovidio Madrigal. Adaluz, vamos contigo y más informaciones.